focalizar en un tema que entiendo que es desafiante e importante para la futura agenda del sector servicios basados en conocimiento en la región y en particular para Chile, que es un país que tiene un nivel de maduración ya eh, importante en este sector, que es en la agenda de la innovación. ¿Están viendo la presentación? Sí, Muy perfecto. bien. Bueno. Eh, Primero quisiera hablar un poco de qué entendemos por innovación y abrir un poco algo que a veces es una caja negra, ¿no? Eh, lo primero que quisiera decir es que cuando hablamos de innovación se mezclan dos conceptos. Uno es el concepto de innovación como el resultado de algo, ¿no? Es decir, una empresa de software saca un nuevo programa, una nueva aplicación, un laboratorio farmacéutico saca un nuevo medicamento, etc. Eso es una innovación que puede ser más o menos importante para la economía global, para el país de la empresa que la lanza, para la propia empresa, puede ser más radical, puede ser más incremental, etc. Pero a su vez la innovación es un proceso en el cual participan actores que aprenden durante ese proceso. Y a veces esta segunda parte la obviamos, ¿no? Es decir, la relevancia de la innovación como una fuente de aprendizaje. Quienes desarrollan un nuevo producto farmacéutico un nuevo medicamento en una empresa farmacéutica, quienes participan en el lanzamiento de un videojuego en una empresa de videojuegos, aprenden algo que les va a servir para futuros proyectos, para futuras actividades, etcétera. Y entonces esa actividad genera lo que nosotros llamamos derrames de conocimiento, es decir, ese aprendizaje luego circula, porque por ejemplo el señor que fue diseñador de un videojuego para una empresa X, mañana se va a otra empresa y lo que aprendió se lo lleva, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación en los sectores de servicios basados en conocimiento, me gustaría que tengamos en la cabeza las dos cosas: cómo promover que las empresas de sectores de servicios basados en conocimiento basen más o potencien su capacidad innovativa, su capacidad de lanzar nuevos productos al mercado, sea en la rama en la que estén, más vinculados a investigación quizás más sistemática. Por ejemplo, si hablamos de una empresa no sé, digamos, que hace investigación en seguridad informática y quizás más basados en la creatividad si hablamos de una empresa de publicidad, pero al fin de cuentas un nuevo producto, pero también en cómo potenciar la riqueza y la profundidad de las actividades de innovación y la circulación de conocimientos a partir de esas actividades. Eh, eh, La segunda cuestión que quisiera mencionar es que eh, la generación de cosas nuevas en el mundo no solo se basa en investigación y desarrollo, en actividades de laboratorio en donde hay un grupo de gente que sistemáticamente se junta a pensar cosas nuevas, sino que también puede tener otras fuentes, menos quizás organizadas, pero igualmente valiosas, ¿no? Como otro tipo de actividades creativas, la compra de tecnología, de licencias. Pueden venir empresas extranjeras a hacer cosas que son desconocidas en el país y por lo tanto para el país el país sabe hacer algo que antes no sabía hacer y no necesita una empresa del país aprender a hacerlo, viene una empresa extranjera y radica la actividad, etc. Y entonces cuando hablamos de políticas hacia la innovación en estos sectores, tenemos que contemplar esta variedad de canales, ¿no? En segundo lugar, la innovación no es solo nuevos productos, también innovación es hacer las cosas de una manera distinta. Lo que nosotros llamamos innovaciones de proceso, organizar el trabajo de una manera distinta, organizar las rutinas de una empresa de una manera distinta, cambiar la forma en que comercializamos algunos servicios. Por ejemplo, de alquilar películas en un videoclub a contratar un servicio de streaming, ¿no? Digamos, la película es la misma, pero la vemos de una manera diferente, se comercializa de una manera diferente y la pagamos de una manera diferente ese servicio. Entonces, cuando hablamos de innovación, tampoco
A veces uno se tiende a focalizar en el producto nuevo, o el servicio nuevo en este caso, pero también hay innovaciones valiosas e importantes en otros ámbitos de la empresa, que también deberían ser interesantes o relevantes para la política, porque muchas veces, por ejemplo, una empresa, una startup puede tener un producto extraordinario, supongamos un producto AgTech, una startup en el mundo de la AgTech, que vende un servicio de prescripciones para agricultores basados en datos climatológicos o satelitales, etc. Bueno, tal vez si no le pega al modo en que va a pricear ese servicio, ese producto, su innovación, por más buena que sea técnicamente, va a morir, o si no encuentra la forma de llegar a los clientes adecuados. Y todo eso es un proceso que a veces la empresa puede desarrollar sola, o a veces necesita algún empujón o ayuda de parte de alguien, que no necesariamente tiene que ser el Estado. Pueden ser una aceleradora de negocios, una incubadora de negocios, un mentor, etcétera, pero en todo caso hace falta algún ecosistema para que eso se produzca. ¿Y por qué? Y esto me lleva al tercer bullet, que es que en general todos los países tienen políticas explícitas de apoyo a la innovación. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque se considera una actividad socialmente positiva. Los economistas usamos un concepto que es el de externalidad. Y las externalidades son cosas que hace alguien y afectan a otros de una manera positiva o negativa, pero el que las hace no paga todos los costos que caen sobre otros, ni recibe todos los beneficios que pueden percibir otros. Por ejemplo, si estudiamos una clase de economía básica, les diría una externalidad negativa típica es la contaminación ambiental. Una empresa que contamina el aire no paga todos los costos que genera sobre toda la comunidad esa contaminación. Por eso viene alguien del gobierno y le dice, usted no puede contaminar, usted tiene que pagar un impuesto, una multa, usted lo vamos a clausurar, etc. Hay demasiadas cosas malas que alguien hace y no paga los costos, salvo que alguien se los haga pagar o le restrinja la actividad. En este caso estamos hablando demasiado poco de algo bueno. Si las empresas solo se apoyaran en sus propios recursos, sus propios conocimientos, en un sistema puro de mercado, sin intervención pública, habría muy poca innovación, menor de la socialmente deseable. ¿Por qué? Porque hay algo que llamamos fallas de mercado. Por ejemplo, las empresas muchas veces necesitan proteger sus resultados de innovación a través de una patente o de algún otro medio vinculado a derechos de propiedad intelectual, copyright o lo que fuera. Eso implica que alguien dicte una ley que proteja esos derechos y además alguien los haga cumplir, no solo esté la ley, sino que haya alguien que vele por eso. Entonces hay un aspecto regulatorio básico, sin lo cual tendríamos muy poca innovación, protección de los innovadores o de los creadores. Segundo, hay un problema de información asimétrica. Si yo puedo venir acá a ustedes y convencerlos de que yo sé hacer la máquina del tiempo, ¿no? Y que no, si ustedes me dan plata a mí para financiar mi proyecto, nos vamos a hacer todos ultramillonarios, porque vamos a hacer el producto más extraordinario de la humanidad, vamos a poder viajar para atrás y adelante en el tiempo, con Back to the Future, la clásica de Wells de la máquina del tiempo. Pero, ¿qué seguridad tienen de que yo sé hacer la máquina del tiempo? Lo más probable es que esté loco, lo más probable es que sea un mitómano, que sobreestime mis capacidades. Yo sé si estoy loco o no, sé cuánto sé sobre máquinas del tiempo o no, sé cuán cerca estoy de tener una máquina del tiempo o no, con cierta incertidumbre, pero ustedes no tienen la más remota idea, me tienen que creer a mí. Hay información asimétrica. El que va a innovar sabe mucho más de lo que puede hacer, de cuán cerca está, etcétera, que al que le va a pedir financiamiento. Por eso, en general, es muy difícil que ustedes vayan, toquen la puerta de un banco y le digan, ¿me presta plata para innovar? No, le pueden prestar plata para construir un edificio, para comprarse una máquina, etcétera, porque hay un colateral, ¿no? Si ustedes fracasan, el banco se queda con el terreno, con el edificio a medio construir.
O si no le repagan la máquina, el banco va y le saca la máquina y se la embarga y se la se la vende a otro. O si se compra un auto con un crédito prendario, hay un colateral físico. Acá no hay ningún colateral físico. Si ustedes son suficientemente tontos como para prestarme a mi plata para que haga la máquina del tiempo, si yo fallo, ¿qué me pueden hacer? La época de Shylock y el mercado de Venecia ya pasó, así que no me van a poder sacar una libra de carne. Entonces, conclusión, en un sistema puro de mercado, nadie tendría dinero para innovar, salvo de su propio bolsillo, o de lo que en la jerga se llama family, fools and friends, ¿no? Pero de repente aparecen cosas como el venture capital, que se especializa en financiar actividades innovadoras de alto riesgo en el Silicon Valley, y cuando eso no se reproduce espontáneamente en otros países, por ejemplo en Israel, el Estado va y crea un venture capital, para probar que ahí también puede funcionar eso. Esto, por supuesto, ustedes dirán, bueno, pero nuestros países no están en el juego global de cambiar el mundo con cosas radicales. Pero ustedes son una empresa de software, y seguramente muchos de los que están acá lo sufren, y van a un banco y tienen un contrato para exportar y hacer un desarrollo específico que les va a llevar 6 meses para un cliente en México, y el banco tampoco les va a prestar plata, aunque ustedes lo que quieren hacer no es la máquina del tiempo, quieren hacer algo bastante más simple. Sin embargo, de vuelta, no tienen un colateral, tal vez no tienen una historia de crédito, etcétera, y el banco no sabe ustedes cuán buenos son haciendo esto. Y por lo tanto, probablemente tampoco obtengan el dinero, aunque no quieran crear algo que va a deslumbrar el planeta. Entonces, esto nos lleva al problema de que hay un mercado financiero incompleto, ¿no? Por eso muchas veces los estados dan dinero a los innovadores, le prestan a tasas baratas o les regalan dinero con subvenciones, con aportes no responsables, matching grants, etcétera, de modo de ayudarlos a conseguir el dinero que no conseguirían por otros canales. Y finalmente también, por supuesto, si yo, ¿cuánto puedo hacer yo, una empresa innovadora que quiere innovar en Chile, en Perú, en Brasil, etcétera, o en Suiza, por ir a otro lado? Depende de un montón de factores de contexto, no solo de lo que el empresario y los dueños y sus empleados sepan y sean capaces de hacer, y su creatividad, etcétera, sino que también depende de un conjunto de factores de entorno o de contexto que tienen que ver con, por ejemplo, cuánta certidumbre hay sobre el mantenimiento de las reglas de juego. Por ejemplo, en Argentina hay una ley de economía del conocimiento que te da incentivos fiscales para ciertas actividades intensivas en conocimiento. La pregunta es, ¿cuál es la chance de que venga un nuevo gobierno y diga, no, esa ley no va más, ¿no? Si las chances son altas, entonces tal vez la ley no tenga mucho impacto, porque por más promesas que te hagan y dinero que te den, no sabes cuánto va a durar, porque hay inestabilidad institucional. Depende, por supuesto, también de los factores macroeconómicos. La economía, por ejemplo, el tamaño de la economía, su ritmo de crecimiento, etcétera. Y, por supuesto, de factores estructurales. ¿Cuál es el capital humano disponible? ¿Cuál es el tejido empresario de potenciales socios, clientes, etcétera? Es decir, una serie de factores de contexto que condicionan esto. Por otro lado, entonces, digamos que todo esto hace que entender el dinamismo de la innovación en un país determinado, en un sector determinado, implique hacer un análisis más amplio, ¿no? Digamos, del contexto específico en el cual ese país, ese sector, esa empresa opera. Y en particular, el contexto regulatorio y de políticas públicas juega un rol central en esa dirección. Esto voy a pasar brevemente, porque un problema que tenemos es que los que estudiamos temas de innovación desde antes de que los servicios basados en conocimiento se pusieran de moda o fueran objeto de atención de los policy makers o de los expertos o de las empresas, ya existía políticas de innovación y existía una literatura sobre el tema y existían estudios, etcétera, organismos, pero todo eso estaba vinculado en el mundo de los bienes, ¿no? Estaba vinculado al mundo de los bienes. No sé, en nuestros países en todos nuestros países, por ejemplo, existen institutos de investigación agropecuaria, o por lo menos en todos los que conozco. Y esa gente, esos tipos están ahí hace décadas y entienden muy bien qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y está consolidado, y hacen básicamente dos cosas: o desarrollan innovaciones, por ejemplo, en semillas, por decir algo,
o transfieren conocimiento a agricultores que de otro modo no tendrían acceso porque les falta información o hay otro obstáculo. Y hay políticas bien asentadas para ese mundo. Ahora, el mundo de la innovación cae como algo agregado a ese esquema institucional anterior y a veces no pega bien. Por ejemplo, en el caso argentino, existe un Instituto de Tecnología Industrial, existe un Instituto de Tecnología Agropecuaria, no un Instituto de Tecnología de los Servicios. No existe eso. Porque cuando se crearon esos institutos, los servicios no se veían como una fuente de innovación. Eran el patito feo en ese sentido, ¿no? Que pensaban que eran sectores muy tradicionales, que no podía aumentar la productividad y que no eran relevantes para el desarrollo económico. Pero entonces pasan las décadas, hoy todo el mundo dice, qué interesante los servicios basados en conocimiento, y no hay instituciones especializadas, por ejemplo, o hay que crearlas, pero nadie sabe muy bien cómo. Y lo mismo vale para, por ejemplo, las políticas de matching grants o de aportes no reembolsables, etcétera. En general están pensadas por un mundo donde alguien va y quiere hacer un prototipo de una máquina, por ejemplo, ¿no? Y el mundo de la innovación no es así, es un mundo de intangible, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces observamos que las políticas de innovación que le pegan o afectan a los sectores de servicios de conocimiento son una copia, una traslación de cosas pensadas para otros tipos de productos. Salgamos por un segundo de la innovación. Quizás en este curso han discutido sobre políticas de promoción de servicios basados en conocimiento. Y una cosa que hacen muchos países es zonas francas, ¿no? Ahora, las zonas francas originalmente fueron pensadas para los bienes, no fueron pensadas para los servicios, porque era pensadas para decir, acá traigamos bienes importados para procesarlos y reexportarlos. Un tipo que hace software ni importa ni exporta ningún bien, salvo una computadora eventualmente que necesita, por eso no hace falta una zona franca. Con que no le cobren arancel se alcanza, ¿no? Entonces, muchas veces todavía no hay, falta pensar más sobre políticas específicas para estos sectores. Les voy a mostrar al final algunos ejemplos de otros países que tal vez sean interesantes, pero muchas veces entonces estamos aplicando cosas pensadas para el mundo de los bienes, al mundo de los servicios, al mundo de los intangibles. Una segunda cosa que es muy importante es que a su vez la innovación en servicios, o por lo menos en muchos sectores de servicios, tiene más de customización y coproducción que en el mundo de los bienes. Yo me voy a comprar un auto, voy a la concesionaria y elijo entre los autos existentes. Puede ser que le diga, no, quiero el asiento de cuero y no de plástico, o quiero que estos faros, etcétera, pero es un menú limitado de cosas que se ponen y se sacan, ¿no? Componentes. Ahora, si, por ejemplo, ustedes van a instalar una aplicación SAP en una empresa, y eso necesita un montón de customización, necesita un montón de adaptación, ¿no? No es hay un paquete, pero ese paquete tiene mucha más necesidad de adaptarse a las necesidades del cliente que lo que necesita un auto contra un comprador de un auto, ¿no? O por ejemplo, si van en un extremo hay servicios basados en el conocimiento que son casi customizados por definición uno a uno. Una publicidad, ustedes no le van a vender la misma publicidad a una empresa de desodorantes que una de heladeras, ¿no? Digamos, entonces cada producto es una innovación casi. Y requiere mucha interacción con los clientes, y a veces esa interacción no es tan fácil ni espontánea, y vamos a ver al final que hay algunas experiencias de política que ayudan a promover ese tipo de interacciones y customización cuando vos necesitas mucha adaptación del proveedor a las necesidades del cliente. El tercero elemento importante es que si bien las patentes son relevantes para muchos sectores de servicios basados en conocimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede patentar aplicaciones de software independientes, en el resto del mundo, salvo en Japón, hasta donde yo sé, no sé si la Unión Europea estaba en discusión hace un tiempo el tema, no seguí hasta donde llegó. Pero los mecanismos tradicionales de propiedad intelectual tal vez no aplican tanto, de nuevo, porque están pensados por otro tipo de cosas, al mundo de los servicios basados en conocimiento, y entonces pueden ser más relevantes otro tipo de mecanismos de protección
de la innovación, los resultados de la innovación, que tal vez son más también específicos por sector. ¿Están escuchando? Pues usted, Sí, ¿vamos bien? perfecto. Sí, Ah, sí, no, pues perfecto. escuché a alguien. ¿No? Y No, no, perfecto. finalmente, que es algo que seguramente se ha discutido aquí, que por supuesto es inextricable o inseparable el boom de los servicios basados en conocimiento con el boom de lo digital y de las tecnologías de información y comunicaciones, y claramente entonces la infraestructura digital juega un rol a la hora de innovar en estos sectores mucho más grande que en el mundo de los bienes. Si uno quiere pensar en un poquito en qué tipo de variantes de resultados de innovación existen en el mundo de los servicios y los servicios basados en conocimiento en particular, algunos autores han tratado de categorizar esto, lo cual ayuda a pensar también el tema de política, claramente, ¿no? Tener una categorización, aunque sea preliminar, ¿no? Digamos, aunque esté sujeta a revisiones, pero ayuda a pensar de qué diferentes categorías de innovación podemos detectar en el mundo de los servicios. Entonces, acá hay una que tiene seis categorías, que por supuesto se pueden solapar, o pueden aparecer cosas que no están contempladas en ninguna, pero que ayudan a pensar el tema. Y también, como digo, el tema de las políticas y de las estrategias empresarias, por supuesto. Por ejemplo, pensemos, hay una primera que es nuevos conceptos. ¿Cómo resolver un problema o una necesidad del cliente, ¿no? Entonces, de repente alguien dice, bueno, en vez de que el cliente vaya al banco, el cliente hace las cosas en su casa, el home bank. O de repente, en vez de que el cliente contrate el cable del televisor por un lado, el teléfono fijo por otro, el móvil por otro, y el servicio de internet por otro, hacemos un triple play, un quadruple play, y ofrecemos todos los servicios juntos. Este tipo de cosas ejemplifica, ¿no? Digamos, nuevas ideas sobre nuevos modelos, nuevos conceptos, ¿no? De cómo resolver un problema o facilitarle la vida a un cliente de nuestro servicio. Unos segundos son nuevas interfaces entre el proveedor y el cliente, ¿no? Nuevas interfaces para manejar las relaciones entre proveedor y cliente cuando esos clientes requieren mucha customización. Por ejemplo, cuando está contratando un servicio de consultoría en gestión de negocios, o están contratando un servicio de diseño para ayudarlos a mejorar el diseño de algún producto, o están subcontratando un proyecto de investigación y desarrollo, por ejemplo. Pensemos en un ensayo clínico, ¿no? Que requiere una constante comunicación entre la farmacéutica que comisiona el ensayo clínico y la empresa que hace el ensayo clínico en algún país o en varios países. Como el reporte de datos, etcétera, el análisis de los datos requiere interfaces lo más en tiempo real y amigables y eficaces posibles. Y todo eso es un mundo que también, por supuesto, puede evolucionar a medida que se aprenden los problemas, se detectan problemas y posibles soluciones. Tercero, también hay una innovación que es encontrar nuevos partners, ¿no? Digamos, el siempre creciente mundo, por ejemplo, de plataformas de apps para Apple o Android, eso es un ejemplo de esto, ¿no? Cómo estas empresas promueven el crecimiento del ecosistema de aplicaciones para que los usuarios de sus sistemas tengan más variedad de servicios y variedad y calidad de servicios disponibles si usan esa plataforma. 4, nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, pasar de la venta de licencias de software a un modelo de software as a service, en donde uno no vende una licencia, sino que cobra por un servicio. Un nuevo modelo de negocio, una nueva manera de cobrar y vender por un servicio que tal vez en esencia es el mismo, pero se comercializa de un modo diferente. Uno quinto es directamente la emergencia de nuevos sistemas tecnológicos, algo más amplio. Cuando hablamos de AgTech o Industria 4.0, no hablamos de una innovación en particular, hablamos de cambiar la manera en que se concibe el negocio de la agricultura, de la industria, o el e-government, una nueva manera de pensar cómo funciona el gobierno. No es cambiar que algo que antes se hacía en papel, un trámite, mañana sea digital. No, una nueva manera de concebir las relaciones del gobierno con los ciudadanos y de los organismos del gobierno y las interacciones entre sí. Y esto implica repensar
no solo tener una plataforma digital eficiente, sino repensar todas las rutinas del gobierno, por ejemplo, en el caso, o de una empresa industrial, si hablamos de industria 4.0, o del modo en que se toman decisiones en el agro, si hablamos de AgTech. Y finalmente tenemos algo que es medio, quizás, como, no sé si una bolsa de gatos, pero algo más, quizás menos, no tan fácil de definir, que es nuevas formas de organizar la empresa, de la cultura empresaria, el manejo del personal, etcétera. No sé, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Digamos, es un ejemplo de esto. Bueno, el teletrabajo llegó para quedarse, no sabemos si cuántos, si todos los días, 3 días, 2 días, 4 días, etcétera. Es una nueva cultura de negocios, una manera de organizar la relación entre trabajadores, clientes y dueños de la empresa o managers. O, no sé, pensemos cuando aquí, no sé, en Chile puede ser el caso, pero aquí muchas empresas de software, tanto nacionales como extranjeras, uno de sus activos es promocionarse como empresa donde los empleados juegan al ping-pong, las paredes son de colores vivos, no sé, hay cafeterías de especialidad, digamos, todo amenities que te hacen que la gente esté más contenta, o parece que es así. Todo esto también es materia de innovación, es decir, cómo hago que mi personal esté más contento, por ejemplo, más motivado. Y esto, por supuesto, todas estas diferentes canales o modalidades de innovación pueden requerir, si uno los quiere estimular, diferentes tipos de política pública. Y en el actual contexto esto todavía más relevante que en el pasado, porque si hablamos de tecnologías disruptivas, hoy en día todo el mundo habla de inteligencia artificial, habla de Big Data, habla de realidad virtual, realidad aumentada, habla de Internet de las cosas, habla de blockchain, habla de automatización de procesos, habla de redes 5G. Todos estos son servicios. O sea, por supuesto hay máquinas que están involucradas en estos procesos, en mayor o menor medida en algunos casos, sensores, cascos de realidad virtual, computadoras, etcétera. Pero esencialmente hablamos de un mundo donde la novedad está en el mundo del servicio, ¿no? Digamos, en desarrollos de nuevos algoritmos o de sistemas que permiten que un usuario perciba la realidad de un modo diferente, o mecanismos de análisis de grandes bases de datos, etc. Y la maquinaria, el equipo es más bien subsidiaria de algo que nace en el campo de los servicios y que desarrollan en la mayor parte de los casos empresas de servicios, ¿no? Entonces, esto hace que estemos en un escenario en donde es probable que la relevancia de los servicios basados en conocimiento todavía se potencie más en este nuevo mundo, y la relevancia de mantenerse a tiro en la carrera de la innovación también se creciente, porque es probable que una de las muchas implicancias de todo este conjunto de procesos, por ejemplo, especialmente si pensamos en inteligencia artificial y automatización, es que requeramos menos gente para tareas rutinarias y necesitemos más gente para hacer tareas no rutinarias. Porque muchas cosas van a ser resueltas por algoritmos, por robots virtuales, etc. Y entonces la pregunta es, nuestros países, ¿cómo van a moverse? Y las empresas de nuestros países hacia ese escenario. Y tal vez solitas va a ser más difícil. Les muestro algunos datos, algunos son un poco viejos, pero no tanto, pero que ilustran con algunos datos todo esto que estoy diciendo, para que no parezca que sea solo una declaración de principios. Este primer cuadro compara el 2006 y el 2015, varios países de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y nos muestra cuál es el porcentaje de el gasto en investigación y desarrollo en esos distintos países en que lo realiza el sector servicios. Como les decía, hace 40 años alguien había dicho, el sector servicios no innova. Bueno, ok, ya no es el caso hoy, claramente estos datos lo muestran. Y lo primero que muestran es que en todos esos países, salvo en Suecia, que se mantuvo igual, el peso del sector servicios creció entre 2006 y 2015
en cuanto al aporte al gasto total en investigación y desarrollo. Y el segundo lugar, lo que muestra es que en muchos países ese peso es más, en general, salvo en Alemania, Corea y Japón, que son países ultraindustriales todavía, por distintas razones, mantienen su estructura industrial sigue siendo dominante en esas economías. En el resto de los casos, los servicios aportan más del 30%, o sea, en torno al 30% de todo el gasto en investigación y desarrollo que se hace, y en algunos casos, como en Israel, más del 70%. Entonces, claramente, el sector servicios gasta en investigación y desarrollo y gasta mucho. Ahora no sé por qué no puedo pasar al siguiente. Aquí está. Esto es lo mismo, pero personal, y acá hablamos solo del personal. O sea, el anterior era una estadística de gasto en investigación y desarrollo, ¿no? Gasto e inversión en investigación y desarrollo, como preferamos decirlo. Esto es un dato de, y además, gasto en investigación y desarrollo en todos los sectores de servicios, no solo los servicios nuestros, los basados en conocimiento que nos ocupan en esta charla, sino que esto en cambio es personal, de todo el personal dedicado a investigación y desarrollo en un país, en todos esos países que están ahí, que también están en la base de datos de la OECD, todo el personal, esto es personal tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? ¿Cuánto de ese personal está en sectores de servicios basados en conocimiento? Y de vuelta pueden ver que en el caso de Israel es casi 60% de todo el personal de investigación y desarrollo de Israel está operando, trabajando en el sector de servicios basados en conocimiento, pero verán que en muchos países esos porcentajes superan el 20% o se acercan al 30%. Y en general también han crecido entre el año 2010 y el último año disponible, que es 2019 o el más cercano. Es decir, que también las tendencias del gasto se ven si uno mira tendencias de personal. Y si uno ve empresas, si uno trata de ver, por ejemplo, cuáles son los sectores en donde hay más porcentaje de empresas innovadoras, es decir, si uno trata de ver en qué sectores se concentra el grueso de o mejor dicho, del total de empresas de todos los sectores de la economía, qué porcentaje dentro de cada sector se consideran empresas innovadoras, y aquí estamos hablando de empresas que han introducido alguna innovación en el mercado, por ejemplo, en ese caso entre el 2015 y el 2017, entonces si uno trata de preguntarse en la economía de Estados Unidos, que es de donde vienen estos datos, de todas las empresas, de todos los sectores que están ahí, ¿cuántas lanzaron al menos alguna innovación entre 2015 y 2017 al mercado? Vean que luego, igual, casi igual que en equipos de comunicación, está las empresas de software, ¿no? Esas empresas, junto con las de equipo de comunicación, son las que más innovaciones lanzan, donde hay más proporción de empresas innovadoras vis a vis el conjunto de la economía. Y también pueden ver que las empresas de procesamiento y almacenamiento de datos están entre los sectores con mayor cantidad de empresas innovadoras. Esto lo voy a pasar para no, después si quieren, pues no los quiero abrumar con datos. Lo que quiero decir es que hay distintas maneras de ver lo mismo. Y les quiero mostrar un par más nomás. Este dato es el dato de porcentaje de una manera de normalizar, digamos, de hacer comparable el gasto en investigación y desarrollo en tres sectores es normalizarlo por el tamaño de las ventas de cada sector, lo cual da una idea del esfuerzo relativo que hace el sector, es decir, de todas sus ventas, cuánto le dedica a gastos o inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Y acá tenemos datos de 2018, y lo que ustedes pueden ver es que tomando a las empresas que son las mayores 2.500 las mayores 2.500 empresas por tamaño de gasto en investigación y desarrollo en el planeta, el sector que más gasta en investigación y desarrollo con relación a las ventas es el de las empresas que se dedican a investigación y desarrollo científica, valga la redundancia, por supuesto, digamos, ese es su métier. No es sorprendente que gasten el 65% estrictamente, sale del cuadro, ¿no?, de sus ventas en investigación y desarrollo. Pero si siguen abajo,
Segundo aparece farmacéutico, lo cual es, digamos, previsible, pero tercero aparece edición y broadcasting, todas las empresas del mundo audiovisual, entre otras están ahí. Y cuarto aparece IT Services, los servicios de Information Technology. Con lo cual, de los 4 sectores que más gastan en investigación y desarrollo, normalizado por tamaño de ventas, 3 son del mundo de servicios basados en conocimiento. Y si miramos las empresas más innovadoras del mundo, estos rankings, hay varios rankings de estos, ¿no? Por supuesto pueden ser cuestionables, pero todos dicen más o menos la misma historia. Elegí el de Forbes. De las 10 empresas más innovadoras del mundo, según Forbes, en el último año, 4 son de servicios basados o están vinculados al mundo de servicios basados en conocimiento de una u otra forma, en las que están marcados con amarillo. Y Apple, por supuesto, si bien es una empresa cuyo negocio principal es vender equipos, esos equipos tienen un enorme componente de aplicaciones de software, etcétera. Y si miramos un poco más, también, digamos, aparece Infosys como una de las mayores empresas más innovadoras del mundo, y también está el mundo de servicios basados en conocimiento, y Nintendo, que de vuelta es una empresa que vende consolas, pero su negocio es vender finalmente videojuegos, ¿no? Y quiere decir que si uno también mira, aparte de empresas que uno sospecharía que están acá en este ranking, que son empresas farmacéuticas como Monsanto o Terumo o Shenzhen, hay muchas empresas, digamos, entre las empresas más innovadoras del mundo, según los distintos rankings que uno pueda tomar, aparecen muchas empresas de servicios basados en conocimiento. Último dato, también ha crecido mucho el comercio de servicios más intensivos en conocimiento dentro de nuestro mundo. Y le muestro estos datos. Por supuesto, por definición, en todos los renglones del mundo de los servicios basados en conocimiento, en todos los subsectores, sea BPO, ITO, KPO, etcétera, hay espacio para la innovación y también hay espacio para la creatividad en el mundo de la publicidad, los audiovisuales, o sea que, por definición, todos nuestros sectores son candidatos a tener amplias oportunidades para innovar. Pero hay 2 que particularmente están centrados en ese negocio, o reflejan actividades que por definición son siempre creativas o innovadoras. Uno es la exportación de derecho de propiedad intelectual. Y el otro son los servicios que específicamente prestan empresas que hacen investigación y desarrollo para otras. Y 2 datos. Entre 2011 y 2021, las exportaciones globales asociadas al comercio de propiedad intelectual crecieron más de un 60% acumulado, y las exportaciones de servicios de investigación y desarrollo crecieron un 85%. Un 85%. Y ambos sectores, si los sumamos en tamaño de exportaciones en 2021, suman lo mismo que todas las exportaciones de BPO, según las registra la UNTA, todas las exportaciones de servicios de consultoría, etc. Así que no es un mercado pequeño, y son apenas 10% menores al comercio global de servicios informáticos. O sea que no hablamos de algo chiquitito, hablamos de algo grande y que tiene un ritmo de crecimiento acelerado, y donde por supuesto también hay muchas oportunidades de exportar. Porque por supuesto, para nuestros países, el mercado de servicios basados en conocimiento no puede ser solo nuestro mercado doméstico, donde también después quiero hacer un punto donde hay oportunidades relevantes, pero naturalmente el mundo ofrece un montón de oportunidades, y esas oportunidades están reflejadas en esos datos. Entonces vamos a la última parte de la presentación. Primero los traté de convencer que el mundo de la innovación en servicios basados en conocimiento es relevante y hay que mirarlo de una manera diferente que el de los bienes, y requiere políticas específicas. El segundo, traté de respaldar eso con datos, mostrando que esto se refleja en las estadísticas disponibles y en distintos aspectos de esas estadísticas. Y el tercero es qué sabemos sobre las políticas específicas, tanto a nivel conceptual, que es un poco este slide, como en términos de qué cosas uno podría pensar por un país como Chile, que en general son muy parecidas a las que uno podría pensar para cualquier país latinoamericano de ingreso medio alto, ¿no? Hacia las especificidades de la estructura productiva,
económica de cada uno. Cuando uno piensa en general los instrumentos de la política de innovación, hay muchas cosas diferentes, ¿no? Y los economistas, digamos, nos gusta pensar, o nos resulta útil, esta pequeña matriz que ha sido desarrollada por colegas del BID en un libro muy famoso e influyente, que si no lo conocen y están interesados en el tema de política de desarrollo productivo, les recomiendo leer, que se llama Repensando el Desarrollo Productivo, o Cómo repensar el desarrollo productivo. Siempre me confundo, es Repensando cómo repensar. Es un libro de 2014, Gustavo Crespi, Ernesto Stein, entre otros colegas del BID. Y ellos allí, en uno de los capítulos del libro sobre políticas de innovación, y hacen esta matriz que es muy útil, porque distingue, por un lado, lo que son políticas horizontales y verticales, y qué es horizontal o qué es vertical. Una política horizontal es una política que no está destinada a ningún sector específico, sino que puede ser útil para todos los sectores, y una política vertical, en cambio, es una política orientada a un cierto sector. Y luego hay el otro, la fila distingue dos tipos de intervenciones. Lo que es un bien público, no les quiero complicar la vida, para los economistas estrictamente bien público, de una definición que se aleja un poco de esto, pero olvidémonos de nuestra jerga esotérica, para, digamos, que en este caso, por ejemplo, pensar, vamos a promover la formación de gente que sepa sobre programar en R. Bueno, eso ahí entraría como un bien público, ¿no? Digamos, en el sentido de que esa gente es capital humano que va a ser empleado por cualquier empresa, por cualquier organismo, etcétera. Mientras que una intervención de mercado, que es la segunda variedad, es darle plata a alguien para que haga algo. Por ejemplo, un subsidio para hacer investigación y desarrollo. Entonces, un bien público es una obra de infraestructura, es capital humano, son laboratorios, ensayos, etcétera. Mientras que una intervención de mercado es darle un subsidio, una subvención, una exención impositiva, un crédito barato, etcétera, a alguien, que también puede estar abierto a todos los sectores o ser específico de algún tipo de sector o algún tipo de actividad. Y crecientemente, por supuesto, muchos de los sectores de servicios basados en conocimiento son objeto de políticas públicas verticales, es decir, dirigidas hacia ellos. El mundo de los audiovisuales, por supuesto. Muchos países tienen regímenes de promoción del sector de software a través de distintos mecanismos, etc. Y muchas veces esos mecanismos implican intervenciones de mercado, es decir, subsidios o subvenciones, exoneraciones impositivas, etcétera. Es decir, que el Estado promueve poniendo recursos directos o eximiendo a las empresas de aportar impuestos para aumentar el desarrollo de estos sectores, y en particular el desarrollo de innovaciones en estos sectores. Entonces, digamos que si uno quiere pensar la política de innovación para el sector servicios, esta es una caja de herramientas útil. Y por supuesto, está claro que cada una de estas diferentes tipos de políticas aplica más o menos a distintos sectores o distintos tipos de empresas, y tienen diferentes potenciales impactos y diferentes riesgos, ¿no? Diferentes riesgos. Todo eso, si quieren, lo podemos discutir después, pues esto me llevaría un buen rato a analizar cada una de estas cosas, pero digamos que por supuesto esa caja de herramientas es muy idiosincrática en términos de su aplicación a distintos tipos de actividades, empresas, países, etcétera, dependiendo de un montón de factores, incluyendo las capacidades disponibles en los países, los recursos disponibles. Ahora, si uno pensara, y con esto nos aproximamos al cierre de mi presentación, ¿qué ejes uno podría pensar para una política de promoción de la innovación en sectores de servicios basados en conocimiento en un país como Chile? De vuelta, como digo, no tiene muchas diferencias a la que uno podría pensar para otros países de nuestra región con similar niveles de ingreso y desarrollo. A mí se me ocurren cuatro cosas básicas que tienen a su vez, digamos, podrían ayudar a perseguir cuatro objetivos. La primera es cómo uno ayuda a que las empresas chilenas en estos sectores
aprendan las mejores prácticas tecnológicas. Y tecnológicas son, yo diría más ampliamente, las mejores prácticas, ¿no? Digamos, acerquen la frontera en gestión, en comercialización, en productividad, etc. Estas son cosas que en el mundo agropecuario hacen los institutos de extensión agropecuaria, los INIAS, INTAS, etc. No hay nada parecido en el mundo de los servicios todavía, hasta donde yo conozco en esta región, o por lo menos del tamaño o magnitud que tienen esas instituciones que llevan décadas. Es decir, es acercar a la frontera de productividad, de calidad, etcétera, a las empresas que están en estos sectores. La segunda es promover que más empresas chilenas hagan actividades de innovación en estos sectores. Es decir, que jueguen un juego diferente al de prestar servicios más rutinarios, comoditizados. El tercero es que haya más emprendedores asociados a que estén interesados en desarrollar negocios. Es decir, no, mientras que el segundo sería más apuntando a las empresas existentes, el tercero tiene que ver con fomentar la creación de startups y nuevos emprendimientos en este mundo. Y el cuarto es cómo hacer que más empresas extranjeras radiquen en Chile actividades intensivas en conocimiento. Es decir, actividades que sean menos rutinarias y sean más complejas en términos de los conocimientos requeridos y del tipo de las tareas llevadas adelante. Y todo esto, estos cuatro potenciales canales o digamos, o estrategias, nos ayudarían, creo yo, a conseguir a su vez cuatro objetivos, que no es que, no digamos, no van uno a uno, ¿no? Digamos, con cada una de las estrategias, sino que surgen como conjunto, ¿no? De resultante conjunto. La primera, por supuesto, es que las actividades, como digo, de servicio basado en conocimiento, como dije al principio, mejoren sus niveles de productividad, se acerquen a la frontera internacional de productividad entendido en sentido amplio, de vuelta a calidad, cumplimiento en tiempos, etcétera, todo lo que hace que una empresa sea competitiva en el mercado global. Segundo es que el perfil de exportaciones del país se aleje de la competencia vía costo. Y esto no es fácil. Por ejemplo, para poner un ejemplo de la Argentina, que conozco mucho mejor, por cierto, el sector software exporta más de 2.000 millones de dólares al año, ha tenido un crecimiento astronómico desde el principio de los 2000 hasta aquí. Hay empresas, las mayores empresas extranjeras están acá operando, hay empresas argentinas que exportan muchísimo y tienen oficinas en todos lados, etcétera. Sin embargo, todavía se sigue hablando, si uno va al sector y dice, seguimos vendiendo horas hombres, ¿no? ¿Cómo hacemos para vender más propiedad intelectual, etcétera? No es tan fácil, pero eso permite alejarse de la competencia vía costos. No es vender propiedad intelectual el único mecanismo, pero es salir de vender un producto, un servicio comoditizado, etcétera, y vender algo más diferenciado. Eso implica hacer algo nuevo. Tercero es que cuanto más actividades de innovación de conocimiento se desarrollen, mayores derrames hablar sobre la economía local, como les comenté al principio. Es decir, la gente que está, si por ejemplo viene, como ocurrió en el caso argentino hace unos años, una empresa como Intel instala un servicio un laboratorio de investigación y desarrollo de temas de seguridad informática, la gente que contrate no es esclava de Intel, va a aprender cosas que no sabía y pueden después crear sus propios emprendimientos o trabajar para otra empresa argentina y ayudar a mejorar la productividad, etc. Y finalmente, un punto que me parece sustancial y que Chile ha hecho intentos, que me gustaría, si alguien capaz conoce las últimas novedades sobre eso, me parece algo muy interesante, es cómo fomentar mayores vinculaciones entre empresas locales de servicios basados en conocimiento y otros sectores productivos. La referencia al caso chileno que hago es el programa de proveedores de clase mundial de la minería, ¿no? Que justamente trataba de decir, aprovechar el hecho que Chile es una gran potencia minera y cómo fomentar que las empresas mineras contraten más proveedores locales, no solo de servicios, también de bienes, pero el mundo de los servicios juega un rol central, que les proveen de servicios innovadores, de soluciones innovadoras. Eso asumiendo que esas vinculaciones, que potencialmente son algo que los economistas nos gusta llamar de win-win, es decir, la empresa minera encuentra quien le resuelva un problema
de una manera eficiente y una empresa local consigue un cliente que antes no tenía, pueden no darse espontáneamente, por ejemplo, porque hay asimetrías de información, es decir, la empresa local chilena tal vez no sabe el problema que tiene la minera y la minera no conoce el potencial, que hay un potencial proveedor en Chile. Simplemente tal vez ni siquiera hace falta poner dinero, hace falta juntarlos, ¿no? Hacer que la información que cada uno tiene fluya y ayudar a que haya matchmaking entre ambos. Los ejemplos que les voy a poner aquí, en estas últimos dos slides, que los voy a pasar muy rápido, pues ya estoy cerrando el tiempo. Bueno, perdón, primero, antes de los ejemplos, un deep dive sobre estas alternativas que les dije. Uno puede pensar, aunque no es binaria la cosa, que hay políticas de innovación para sectores de servicios basados en conocimiento que son más pertinentes para empresas locales, de capitales chilenos, en este caso, y otras que son más pertinentes para vincular la tarea de atracción de inversiones con la de promoción de la innovación. Entre las primeras menciono 6. Brevemente, y después vamos a ver muy brevemente también, porque no hay tiempo para detalles, algunos ejemplos de experiencias de otros países. La primera, como les decía, es adopción de estándares estados de arte de proceso y gestión a través de centros de productividad, políticas de extensionismo. Las empresas transnacionales en general no necesitan esto, porque por definición son la frontera, ¿no? Digamos, Accenture no le vamos a hacer nada, o no necesita la ayuda de una política pública en nuestro país. La segunda es la promoción de, como les decía, actividades de desarrollo de nuevos conceptos, modelos de negocio, y ahí están los tradicionales incentivos fiscales, por ejemplo, que dan nuestras agencias de promoción de la investigación y desarrollo, pero también instrumentos que no es que sean tan novedosos, pero que se han puesto de moda quizás más recientemente y que todavía falta mucho para que sean más difundidos en la región, por ejemplo, compras públicas innovadoras. Cómo incluir en las decisiones de compra pública, que habitualmente solo se fundan en razones de costo y seguridad del abastecimiento, o confiabilidad, criterios de innovación, como para que entren como parte del tablero de decision making del que va a ser la compra en un organismo público. El tercero es la provisión de facilidades para testeo de servicios y productos innovadores que en algunos casos pueden ser relevantes porque no están a disposición de empresas individuales, porque son caros, etc. Cuarto, un poco en línea con el ejemplo que les decía, proveedores de clase mundial, que ustedes seguramente conocen mejor que yo, plataformas de matchmaking entre proveedores y clientes. Quinto, hay un ejemplo muy lindo, un programa del Reino Unido de vouchers para clientes pioneros, para empresas de servicios de diseño, ¿no? Es decir, cómo hacemos que, por ejemplo, para empresas industriales subcontraten servicios de diseño a empresas independientes que les puedan ayudar a mejorar su competitividad, su penetración al mercado, su capacidad de exportar, y tal vez uno les subsidia la primera compra, ¿no?, del servicio a través de un voucher. Y finalmente, aunque espacios de diálogo y cooperación entre sector privado y academia, ¿no? Es decir, algo muy esquivo en nuestros países, por razones que si quieren después discutimos, la cooperación entre universidades, centros de investigación y sector privado a través de esquemas de política pública que ayuden a generar modelos de negocio viables para dos comunidades que tienen diferentes lenguajes, diferentes objetivos, etcétera, y que espontáneamente no siempre colaboran. Y con relación a las empresas multinacionales menciono tres potenciales instrumentos. Uno es cómo hacer que escalen el nivel de complejidad de los servicios que se desarrollan localmente. Esto es algo que muchas veces hacen las agencias de promoción de inversiones a través de lo que llaman servicios de aftercare, es decir, cómo tratar de ayudar. En general, el gerente de una empresa, una filial de una empresa multinacional en un país, está interesado en que su filial crezca, que su filial haga cosas más complejas, de mayor valor unitario, etcétera, y porque bueno, eso también depende de su suerte en la empresa, su remuneración, etcétera, y los gobiernos a veces puede haber espacios también, ¿no?, de win-win entre el gobierno que quiere que en el país se exporte o se desarrollen actividades más sofisticadas y el gerente de la filial local que también tiene un objetivo para
más egoísta o privado, ¿no? El segundo es directamente el otorgamiento de incentivos fiscales o actividades más de targeting para que se radiquen centros de investigación y desarrollo o centros que desarrollen otras actividades creativas en el país. Esto hay mucha experiencia en países europeos, por ejemplo, como República Checa y otros. Y finalmente, cómo también estimular la relación entre empresas multinacionales y empresas locales o instituciones académicas locales a través de proyectos de investigación y desarrollo conjunto, lo cual no solo pasa por definir sistemas de financiamiento que el Estado puede proveer o ayudar a proveer, sino también, por ejemplo, cómo manejar los derechos de propiedad intelectual de los eventuales resultados obtenidos. Cierro, entonces les decía, no tengo tiempo para desarrollar de extenso todo eso, por supuesto, pero les pongo ejemplos para que ustedes, si a alguno les interesa, profundicen, incluso porque en algunos casos son experiencias que fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Digamos, y que por supuesto se van modificando, van alterando sus mecanismos, sus objetivos, etcétera, a medida que se aprende en el proceso de aplicación de la política, pero que ejemplifican algunas de estas cosas que dije. Un caso en Alemania, que el Instituto Fraunhofer, que son tradicionalmente institutos de extensionismo, centros de productividad industriales, que en las últimas décadas también empezaron a aparecer vinculados al mundo de los servicios, para optimizar procesos, por ejemplo, o análisis de portafolio de productos, etc. Esto tendría que ver más con la cuestión de acercar a las empresas alemanas, en este caso, a la frontera global de competitividad. En la India, un caso específico para el mundo de la ingeniería, los servicios de ingeniería, cosa que nuestros países tienen enormes potencialidades para desarrollar, y que también se vincula mucho con extensionismo, ¿no? Apoyo, por ejemplo, a pymes para actualización de hardware y software, capacitación, etcétera. Es decir, que estos serían ejemplos de extensionismo, centros de productividad más vinculados a la promoción del acortamiento de la brecha de productividad y competitividad de las empresas locales. Un tercer ejemplo del País Vasco para el mundo audiovisual y de contenidos digitales, es un mundo muy diferente y que a veces nuestra política audiovisual se funda en decir, démosle una cuota de pantalla a las producciones locales o algún subsidio para que filmen, pero sin embargo acá esto es muy interesante porque va mucho más de eso, ¿no? Digamos, prestación de servicio, análisis estratégico, oportunidades de negocio, mejora de la gestión empresarial, ayuda a la internacionalización de las empresas, proyectos cooperativos en torno a innovación o uso de nuevas tecnologías, etc. El quinto y el sexto se vinculan con cosas que mencioné recién sobre políticas que podemos llamar del lado de la demanda, ¿no? Porque cuando uno da un subsidio para investigación y desarrollo a una empresa de software, por ejemplo, está subsidiando la oferta, ¿no? Es decir, que una empresa haga una nueva aplicación, un nuevo programa de software, etc. Nuevo desarrollo de software. Acá, estos dos ejemplos de Gran Bretaña y Rumanía son ejemplos de política del lado de la demanda. Lo que subsidia, el que tracciona es la demanda. Por ejemplo, el programa de créditos creativos de voucher que les mencionaba, que subsidiaba a pymes que compraran servicios creativos de diseño, en el caso de Manchester era específicamente. O en Rumanía, por ejemplo, la implementación de plataformas de Big Data, compra pública innovadora. Es decir, el llamado no era solo vinculado a implementar una plataforma de análisis para el Consejo de Defensa de la Competencia de Rumania, sino que requería una serie de condiciones que se vinculaba con objetivos de innovación para que esa plataforma fuera lo más eficaz posible y a customizar las necesidades del Consejo, en este caso, compra pública innovadora. Y los últimos dos, menciono un caso de Argentina y uno de Israel, muy distintos. El caso de Argentina es un programa que es interesante, que es privado, porque a veces uno dice, el Estado tiene que hacer cosas, pero nuestros estados tienen capacidades limitadas, tanto en términos de recursos humanos como presupuestarios, y no pueden ocuparse de todo, y para eso existen entidades intermedias. Por ejemplo, en este caso, la Bolsa de Comercio de Rosario tiene un programa de innovación abierta en donde lo que hace es hacer matchmaking entre empresas que
pueden prestar servicios AgTech de vuelta, ¿no? Análisis digamos, de empresas que usan, que pueden prestar servicios digitales útiles para productores agropecuarios, pero para hacer matchmaking entre los problemas reales de los productores agropecuarios y las potenciales proveedores, porque muchas veces estas empresas no conocen nada del agro, tienen poco conocimiento del agro, y se les ocurren tecnologías o aplicaciones que en realidad no son de interés de los productores, y los productores a su vez pueden tener problemas que esta gente no conoce, y aquí la idea es hacer al revés. En lugar de que venga alguien a proponer una tecnología, vienen los productores a identificar demandas insatisfechas a los productores agropecuarios y abrir concursos llamados para que los emprendedores propongan soluciones. Este es un programa interesante porque está organizado por la Bolsa de Comercio Rosario, una entidad privada, y en realidad es un programa que no requiere mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que tampoco estamos hablando de cosas que requieran cantidades increíbles de dinero, necesariamente. Puede ser simplemente resolver una simetría de información. Y finalmente, este programa sí tiene dinero. En Israel hay un programa creo que ahora ya cambió, no se llama igual, programa de colaboraciones de empresas globales en I+D, en donde fomentaban proyectos conjuntos entre startups israelíes y empresas multinacionales para invertir en proyectos de investigación y desarrollo. Les proveían financiamiento, pero también asesoramiento técnico, acceso a equipamiento, etc. Decir que, bueno, digamos, por supuesto hay otros más, pero pongo esto como decir, bueno, todo esto que estamos hablando, hay países que con mayor o menor grado de avance, mayor o menor asignación de recursos, etcétera, han avanzado. Y, por supuesto, uno puede pensar que esto va a ser cada vez más relevante en la agenda de políticas públicas, tanto en los países avanzados como en los nuestros. Bueno, aquí pararía. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Andrés, por tu presentación. Vamos a presentar ahora a Javier Peña, que va a comentar la presentación de Andrés. Para quienes no estuvieron en la primera sesión, les voy a presentar a Javier, que es secretario general y mentor de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, ALES. Es consultor internacional con más de 15 años de experiencia en la investigación, formación, diseño e implementación de estrategias para fomentar el sector de servicios globales en organismos multilaterales, gobiernos y en asociaciones. Es conferencista y tesista, tutor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y escribió numerosas publicaciones sobre la globalización de los servicios, incluyendo su último libro, La nueva era de los servicios globales, del año 2021, que creo que está siendo o fue traducido al inglés, ¿no? Adelante, Javier, por favor. Muchísimas gracias, Verónica. Un placer y un gusto estar de nuevo con ustedes y obviamente un honor estar haciendo comentarios a la presentación de Andrés, que ha sido por demás pormenorizada. Así que es un desafío hacer estos comentarios. Lo primero es, bueno, sí, el libro que tú decías, parte de los comentarios es relacionar lo que dijo Andrés es con lo que hemos señalado en el libro de La nueva era de los servicios globales, que justo ahora se está traduciendo en inglés por Emerald, que es una editorial internacional de Reino Unido, así que próximamente estará en inglés, así que estamos muy, muy contentos con eso. Y en el libro ahí lo que abordamos el tema de la innovación es diríamos, como con dos niveles, y que Andrés también lo mantuvo así, quizás no lo mencionaba a título expreso estos dos niveles, pero bueno, quizás ese es el aporte que podemos hacer. Esos dos niveles me refiero por un lado, a nivel macro, ¿sí? Y luego a nivel micro de las empresas en sí mismas. Cómo pueden generar las empresas innovación y a nivel macro, cómo puede, en este caso Chile, incorporar un componente de innovación en lo que es la estrategia de
promoción de servicios que nosotros le decimos servicios globales, pero que diríamos, similar a lo que en general se le conoce como servicios basados en el conocimiento. Entonces, lo que me interesaría señalar es que desde el punto de vista macro, el incluir el tema de la innovación como estrategia de apoyo a los servicios globales es uno de los componentes de lo que podría ser, y que creo que Andrés mencionó también la palabra, el ecosistema que nosotros utilizamos también en el libro, de la batería de estrategias o elementos que se pueden generar o poner en práctica para promocionar los servicios. Pues bien, el tema de la innovación entendemos que es clave. Ahora, eso es, como dije, un elemento clave, pero al mismo tiempo hay que reconocer, y eso es cuando hemos hecho estos encuentros con otros países, les he provocado, en particular porque hay nivel de desarrollo distinto en América Latina, obviamente con esto de los servicios globales, unos más con otros. Y en el caso de Chile, sin duda tiene, como también mencionó Andrés, un nivel de desarrollo relativo bastante interesante en esto de los servicios globales. Y tiene alguna institucionalidad que está apoyando este tema de la innovación en las empresas, como por ejemplo lo que puede ser a través de, ¿cómo que se llama esto? Chile, Startup Chile o algo así, o a través de algunos programas de Corfo, por lo que tengo entendido. Entonces, obviamente que no es lo mismo la realidad que tiene entonces Chile con lo que tienen otros países de la región. Pero aún así, lo interesante es observar, que eso es la moraleja del final del comentario, es que si comparamos a Chile con lo que pueden ser países que también menciona Andrés, como Israel, donde tienen una inversión de innovación, que el último registro que recuerdo es de 4.5% del PIB, ¿sí? La inversión o el gasto de innovación es muy, muy importante, es uno de los países más significativos. Obviamente que estamos en niveles distintos. Entonces, si bien lo que quiero decir con esto, si bien Chile tiene ciertos programas para generar herramientas, para generar este tipo de instrumentos en las empresas, quizás aún esté alejado de lo que es la frontera de los países que son líderes en este caso, como mencioné, tanto Israel e incluso Irlanda. Entonces, la pregunta relevante que es, ¿en qué medida de la cantidad de acciones o la cantidad de estrategias que se hacen necesarias para desarrollar esto de los servicios globales, que en nuestro libro está en el capítulo 5 de alguna manera, que son algunas de las que pueden generarse, pero bueno, están ahí resumidas? El tema está, ¿cuál es la prioridad que se le puede asignar, en este caso, a la innovación en Chile? Eso sería como, diríamos, no estoy cuestionando que la innovación no sea relevante, que ya lo dije que lo es, sino es, la pregunta que quiero trasladarles es, ¿cuál es el grado de relevancia, ¿sí?, que debería tener la estrategia o el componente de innovación, en este caso, para promover los servicios globales en Chile? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque seguramente este curso del BID-INTAL ha tenido una serie de otros componentes donde ha habido otros elementos seguramente que donde han tratado, o sea, el tema de la regulación, el tema del talento, el tema de los incentivos, bueno, por decir algunos. Entonces, en ese marco, en todos esos componentes que se hacen necesarios para promocionar esto de los servicios globales, ¿en qué grado de prioridad ponemos la innovación? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los elementos que deberían, entiendo que ustedes son actores del sistema de política pública, y por lo tanto deberían
cómo pensar, ¿no? O sea, primero es cuáles son todos los componentes posibles o cuáles son todas las estrategias posibles que puedan desarrollarse, y luego es cuál es la prioridad que debería tener. Y como dije, esta prioridad no es la misma para todos los países. Está claro que, y no quiero poner ejemplos en América Latina, pero está claro que en algunos la innovación puede ir dentro de las prioridades iniciales, ¿sí? Mientras que en los otros es necesario abordar, por ejemplo, temas tan básicos como, por ejemplo, regulatorios de tener o no tener, por ejemplo, la incorporación de pagar IVA o no pagar IVA al momento de exportar servicios, o qué sucede con el tema del impuesto a la renta al momento de exportar. Entonces, como dije, hay una gran cantidad de componentes y cuáles son los que vamos a abordar primero. Entonces, me parece que es un elemento central, ser realistas con la prioridad que podemos asignar a este tema, que por cierto, reitero, me parece sumamente relevante. Entonces, lo segundo es que el segundo comentario que me gustaría hacer es más bien del punto de vista micro, y en este caso es respecto a las empresas en sí mismas, ¿sí? Entonces, pero bueno, antes de ese comentario, me gustaría preguntarles a ustedes, si es posible, y sé que están ahí chateando bastante entusiasmados, que no me da la flexibilidad cognitiva para leer los chats y prestar atención al discurso, pero sí me gustaría saber si es posible, en alguno de ustedes, de todos los actores, qué prioridad se le asigna hoy día a la innovación en Chile en el tema de los servicios. ¿Saben? ¿Lo han tenido presente? A mí me gustaría más escuchar el resto. Para nosotros como ministerio es fundamental la innovación. De hecho, estamos trabajando y hemos incorporado recientemente al Ministerio de Ciencia, al comité y al programa de exportación de servicios. Eso es lo que quería decirles respecto a lo nivel macro, es prestarle atención a la prioridad y en qué nivel vamos a generar esto de la innovación. Y lo segundo es que si todos los actores están involucrados en este tema, entiendo que Corfo sí está en lo que es la política y el Comité de Exportación de Servicios, si mal no recuerdo, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, Chile, ¿cómo que se llama? Startup Chile también está. Startup Chile, directamente ellos no, pero sí a través de Corfo, y en la medida que ha habido que sumarlo. De hecho, hay gente de Startup Chile en este curso. Ok, bueno, perfecto. Capaz que ahí pueden hacer algún comentario los de Startup Chile. ¿Cómo podrían, qué tanto se sienten ellos reflejados en la estrategia en relación a esto de la innovación? Así que cuando quieran pueden plantear, levantar la mano o hacer algún comentario. Ahora, el segundo comentario tenía que ver con el tema a nivel micro y respecto a las empresas, ¿sí? Y eso en el libro nosotros, cuando hablamos del libro, el objetivo fue, la investigación es pensar cómo van a ser las empresas de servicios globales de aquí a 20 años o en los próximos años, ¿no? Esto de 20 años es algo aleatorio, o sea, en los próximos años, ¿cómo van a ser las empresas exitosas? Y ahí generamos un modelo que le llamamos BidPaga, donde la tercera D de este modelo tiene que ver con empresas disruptivas y precisamente tiene que ver con innovación, ¿no? Eso es lo que queremos decir, o sea, que parte del éxito va a estar en este tipo de generar innovación. Ahora, ¿cómo podemos hacer para generar innovación de las empresas? Y eso, y lo mencionó Andrés ahí, pero a mí me gustaría remarcarlo, porque no es tan fácil de identificarlo muchas veces. De acuerdo al menos de acuerdo a la experiencia que tenemos con actores de política pública, que en general, cuando se habla de innovación, asociado a hacer algo absolutamente nuevo, lo que se conoce como un radical shift, una cosa absolutamente nueva de cero.
y quizás en ese caso se puede estar pensando en qué idea puede tener o generar Elon Musk de, yo que sé, tirar un cohete a la luna, o generar esto que que creo que ya está funcionando, estos globos que a través del espacio generan internet o conexión de internet a nivel global. Ahora, pero esa innovación radical sin duda es nueva, pero es absolutamente compleja de llevar adelante. Obviamente que es lo más evidente, pero no es tan fácil de llevar adelante. ¿Eso quiere decir que no es posible generar innovación? No. De hecho, una de las cuestiones bastante interesantes es cómo hacer percibir a una empresa que es posible generar innovación y con ello generar valor y diferenciación en el mercado, porque para eso que estamos, o algunas de las razones por las cuales nos interesa generar innovación es precisamente para generar valor y diferenciación en el mercado, es, por ejemplo, a través de modificaciones a un servicio ya existente, que es algo quizás hasta obvio, pero una de las cosas que a mí me parece sumamente interesante y que no suficientemente explotado en nuestra América Latina, tiene que ver con modelos de negocios. Y eso es una de las cosas que nosotros insistimos bastante, es cómo podemos generar innovación en el modelo de negocio. ¿Sí? Y es uno de los elementos centrales que deberíamos prestar atención. Por ejemplo, Andrés mencionó, y estoy de acuerdo, en que hace algunos años una empresa de software, por ejemplo, vendía licencias, vendía una licencia de software y esa licencia podría implicar, qué sé yo, no sé, miles de dólares para que vos tuvieras como empresa, podías usar esa licencia, ¿correcto? Y si querías luego podías hacer una actualización de esa licencia. El tema está en que en la actualidad muchas empresas lo que están haciendo es transformarse a lo que es lo que yo llamo la desmaterialización o intangibilización de la economía, en lo que significa que muchas empresas lo que están haciendo es vender suscripciones, ¿sí? Y en lugar, por lo tanto, de venderte una licencia que puede implicar miles de dólares, lo que hacen las empresas, muchas empresas hoy, en la actualidad de software, porque no solo de software, pero en especial esto, es que te venden una conexión a su sistema y una suscripción, y por lo tanto vos tenés una suscripción de, quizás depende del software, pero de cientos de dólares en lugar de tener que desembolsar una cifra alta al inicio. Eso para la empresa genera una serie de desafíos sumamente importantes. Primero, el más obvio, que es una repercusión en el cash flow, en la caja directamente, porque en lugar de vender una licencia y obtener por ello miles de dólares, lo que va a generar es una suscripción en general mensual o semestral o anual, depende de cómo se establezca, pero que obviamente es sustancialmente menor en nivel de ingreso. Y entonces, esto genera una situación financiera bastante relevante y que la empresa deberá tenerlo presente en cómo hace su estructura financiera. Pero si bien eso ocurre, también lo que es cierto es que el sistema le permite escalar a nivel global y conseguir una gran cantidad de clientes que de otra manera no podría acceder, ya que, como dije, tendrían que pagar miles de dólares. Entonces, esto es una de las cuestiones bastante interesantes que se está dando en la actualidad. De hecho, Andrés utilizó la expresión software as a services. A tal punto es tan amplia esta metodología o este modelo de negocios, es que en realidad hoy día se está hablando de X a la S, o sea, cualquier cosa como servicio, ¿no? Y eso es un elemento bastante, cualquier cosa me refiero, por ejemplo, a infraestructura, puede ser, o cualquier elemento que se pueda de alguna manera generar por medio de estas suscripciones. Del punto de vista para que lo puedan aterrizar a una utilidad diaria, es, por ejemplo, si muchos de ustedes tendrán Netflix o tendrán Spotify o algo así, bueno,
este modelo se puede aplicar a una empresa. Y vos podés consumir, como empresa, podés consumir determinados servicios de esta forma también, ¿no? Entonces, como dije, para el que lo vende es una forma de generar las posibilidades de escalar a nivel internacional y generar lo que se conoce como empresas exponenciales, ¿sí? Entonces, eso es un elemento bastante interesante, que cuando hablemos con las empresas, y yo que sé, hay muchas empresas pymes que desde el punto de vista teórico les interesa innovar, generar valor agregado, y piensan, como dije, en cómo hacer para generar algo nuevo. Bueno, no necesariamente, como dije, necesitamos conseguir con un cohete a la luna. Podemos generar este tipo de elementos, de modelos de negocios. O hacer lo que quizás algo, esto en el libro nosotros hablamos de innovación que es más tangible, más visible de aquella más invisible. Y por ejemplo, la que voy a mencionar ahora tiene que ver con la mayor nivel de invisibilidad a los que somos clientes de las empresas. Y por ejemplo, hoy día, Andrés mencionó, por ejemplo, el tema de incorporar unos métodos, yo qué sé, de interacción social en las empresas, en particular en los videojuegos, está muy de moda eso, o incluso en algunas empresas tecnológicas, de tener ciertas disponibilidades de juegos o de tiempo disponible para que las personas puedan trabajar. Bueno, todas esas cosas de herramientas a nivel de los recursos humanos van a tener un impacto en cómo esos recursos humanos se involucran en la empresa, y por lo tanto ese mayor involucramiento se supone, a generar un mayor rendimiento, y por lo tanto al final del día va a tener una mejor calidad de servicio, o la empresa va a ser más productiva, que es lo que le interesa al final del día, ¿no? Ahora, nosotros, una de las cosas que queremos llamar la atención es que en esto de este tipo de innovación, que es menos visible para nosotros que somos usuarios, porque nosotros no sabemos si una empresa X, yo qué sé, si, qué sé yo, X empresa tiene o no un pelotero en su empresa y los empleados están más divertidos y comprometidos y por eso es que yo le compro servicios. No lo sabemos, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que sí vemos nosotros es que esa empresa nos gusta por H o por B motivos, ¿sí? Pero una de las cosas que me interesa subrayar en este caso es que, que es como una tendencia en las empresas, en particular de tecnología, pero que no es exclusivo esto, es el uso de las metodologías ágiles. Y es una de las cosas sumamente interesantes cómo estas metodologías ágiles están generando un impacto sumamente importante en lo que es la estructura organizacional de la empresa, y esa estructura organizacional de la empresa, con estas metodologías, genera mayor productividad, mayor coherencia, mayor cohesión a nivel de los recursos humanos y mayor productividad, y así al final del día es que tenemos un resultado final mejor en el delivery del servicio, ¿no? Y esto es algo que me interesa señalar, insisto que cuando queremos hacer innovación de las empresas, no necesariamente tenemos que abordar algo nuevo de cero. El tercer punto que me interesa señalar tiene que ver con la innovación continua, y quizás está más sutil en base a lo que comentó Andrés, pero me gustaría remarcarlo, porque es un elemento central y en particular en América Latina creo que es de los más desafiantes. ¿Qué significa esto de la innovación continua? Bueno, ¿qué procesos a nivel endógenos en la empresa se tienen que necesitar para, al final del día, llegar a generar innovación? ¿Sí? Y uno de los elementos es, dentro de esa innovación continua, de ese círculo que nosotros ahí generamos, el primer elemento es generar cultura, ¿sí? ¿Qué significa esto de generar cultura? Parece obvio, pero no es tan obvio, insisto, en nuestra querida América Latina. Por ejemplo, generar cultura, uno de los tantos elementos que podemos meter ahí en este elemento, tiene que ver con la tolerancia al riesgo que tiene
la empresa en sí misma, ¿sí? O que tiene nuestra idiosincrasia en nuestros países. Y Andrés mencionó varias veces a Israel, incluso con algunos programas. Si hoy día en Israel, qué sé yo, un emprendedor genera una empresa, por las razones normales del mercado, es altamente probable que esa empresa fracase, ¿sí? Por razones de estadística, ¿sí? Ahora, ese fracaso en Israel no es lo mismo si esa empresa no es percibido de la misma forma si ese fracaso lo tenemos en América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque en Israel se entiende totalmente natural. Si vos fracasaste en tu emprendimiento, pues bien, no hay problema. Lo que tenés que hacer es hacer un cambio en tu modelo de negocios o directamente abandonar esa idea de servicios y generar otra idea de servicios e ir por eso y generar así nuevos apalancamientos financieros o lo que sea, ¿sí? Pero no pasa nada. Directamente no pasa nada, no cambia la estructura cerebral de la persona en deprimirse, por ejemplo, porque fracasó la idea. Seguramente sí, a nadie le gusta más fracasar, pero no es un estigma social como sí podría llegar a ser en algunos países de América Latina, de, bueno, fracasaste en tu emprendimiento, está, listo, no tenés la opción o es muy difícil llegar a plantearle una segunda alternativa a tu ronda de financiamiento, tus triple F, los families, fools and friends, para decir, bueno, en este segundo, mira que sí me va a ir bien, ¿no? Entonces, ese es un elemento bastante significativo, es cuán tolerantes somos al riesgo en nuestros países, y eso va a depender, o no es lo mismo en cada uno de los países de América Latina, y menos es lo mismo en algunos países donde esto es totalmente natural y que tiene un ecosistema muy fuerte promoviendo la generación de startups a cada instante, como dije, como puede ser Israel. Lo segundo es no solo del entorno, sino también a nivel de la empresa. Y conozco muchas empresas en lo que dicen de forma declarativa es, nosotros tenemos una estrategia de innovación, ¿sí? Nosotros apostamos por la innovación, ¿sí? Pero resulta ser que en la práctica, cuando una persona lleva una idea innovadora, el feedback que recibe de esa empresa es, bueno, ¿para qué traes esto que es una porquería? O esto ya en realidad lo vimos, entonces, ¿para qué me lo estás planteando? O esto ya lo sé que no va a funcionar. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Esa supuesta política de innovación, si alguien trae una idea que no le gusta a quien tiene que diríamos, filtrarla, puede llegar a que quien la presentó se desmotive y por lo tanto no va a presentar otra idea. Entonces, lo paradójico de esto de la innovación es que si vos en realidad querés innovar, tenés que estar abierto a recibir cosas que directamente no necesariamente te van a gustar, ¿sí? Y tenés que agradecerle a esa persona que viene a proponer algo que quizás ya lo probaste, pero bueno, ver cómo en el discurso que esa persona pueda entender que quizás sea algo que ya se sabe que no funcionó, pero invitarlo a seguir trayendo ideas innovadoras, más que la persona se sienta frustrada. Y eso, créanme que es bastante natural en América Latina, es en la frustración de intentar innovar y el feedback que se recibe del que supuestamente le interesa innovar desde el punto de vista de la innovación. Perdón, Javier, tenemos una pregunta. Dime, qué bueno. Francisco Gaete consulta si entonces, de acuerdo a lo que vos señalás, el problema de la poca innovación es un problema cultural a nivel de empresas. Yo diría que no tengo un estudio detrás para responderte con certeza. Quizás Andrés, si lo tiene, lo pueda señalar luego o ahora, pero yo diría que hay mucho de eso. No solo de la
como dije, acá tiene que ver, primero, con cuánto, empezando por la macro, cuánto existe en el ecosistema promoviendo la innovación, ¿sí? ¿Existen instituciones que promuevan la innovación de este tipo de servicios que estamos hablando acá? ¿O no? No hay nada ni nadie que se ocupe de este tema. Bueno, si no hay nada, es más desafiante que como se mencionó en Israel, hay muchísimas instituciones con bastante plata que promueven e instan a este tipo de cosas. Segundo, es del punto de vista de la cultura, ¿cómo es recibido esto de innovar? ¿Sí? Si es el tema de fracasar, que está muy ligado a esto de la innovación, porque la mayor parte de las ideas innovadoras sabemos que van a fracasar. Y es así, sabemos que van a fracasar, pero eso no debe impedir que se genere innovación, ¿sí? Se debe asumir precisamente es que gran parte de las ideas innovadoras no van a funcionar, pero parte de lo que así funciona la innovación. Se supone que vamos a estar teniendo algunas pocas ideas que van a funcionar. De hecho, si mal no recuerdo, hay una división específica en Google en lo que se dedican esta empresa, este spin-off, no me acuerdo si se llama X o algo así, se dedica a matar ideas, Literalmente le pagan a un grupo de PhD y no sé cuántos para matar ideas, ¿sí? Entonces, es algo bastante interesante. ¿Qué quiere decir esto? Es que aquellas ideas que no pueden ser matadas por esta unidad de negocios, ahí tenés un gran potencial para desarrollar algo potente, ¿sí? Entonces, nuevamente, innovar está asociado con el fracaso y eso es totalmente natural y hay que saberlo de antes. Entonces, sabes, si tenés un ambiente desde el punto de vista de apalancamiento del ecosistema, te va a ir mejor. Si tenés una cultura que es permeable o amigable con el fracaso, también te va a ir mejor. Y luego es, como dije, a nivel de las empresas. Si vos en tu empresa lo que haces es gárgaras, o no sé cómo traducir esto a nivel de Chile, pero si simplemente decís que sos innovador desde el punto de vista declarativo, pero no en la práctica, bueno, te vas a tener menos chances de generar innovación, ¿sí? En la práctica. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta yo diría que hay, en lo que siento, sin tener un paper que lo de respaldo, el tema de la cultura puede afectar bastante el nivel de innovación. Entonces, el segundo componente esto de la innovación continua, como dije, el primero tiene que ver con generar cultura, el segundo tiene que ver con establecer las reglas de juego, ¿sí? ¿Qué significa esto de establecer las reglas de juego? Y estamos hablando de empresas, ¿no? Esto significa que si vamos efectivamente a innovar, tenemos que tener un presupuesto. No se puede innovar simplemente sin tener algún presupuesto, aunque sea poco, asignado a, qué sé yo, a desarrollar la estrategia de innovación o cómo ponerla en práctica esta estrategia de innovación, o a tener a alguien que piense en cómo desarrollar esta innovación. Entonces, sin tener presupuesto, bueno, es un desafío. Entonces, regla de juego es ponerle que tiene que ver con el presupuesto, pero no solo eso, sino es quién puede generar innovación. Y hay una de las cosas interesantes que nosotros entrevistamos para hacer el libro a mucha gente, y una de estas personas, que era precisamente el responsable de innovación de esta empresa, que es de Estados Unidos, pero que tiene filiales precisamente en Chile, lo que nos decía es que en una primera instancia, con esta política de innovación, se generó y dice, bueno, vamos a ser abiertos en el tema de la innovación. Entonces, todos los funcionarios de la empresa los instamos a que traigan ideas innovadoras, ¿sí? Así, abierto. Entonces, y si traen un disparate, nos vamos a aguantar la toma, vamos a estar proclives a incluso agradecer cuando sabemos que puede llegar a ser un disparate. Pero ¿qué pasó de eso? Es que recibieron N cosas desde, yo qué sé, crear un baño transgénero o generar, no sé, una mesa de ping-pong en el baño, generar un sauna. Entonces, está bien todas esas cosas interesantes, pero la empresa lo que hizo es abrir tanto la cancha que perdió foco en lo que le interesaba, que es generar ideas innovadoras para
mejorar su performance en el mercado o para generar precisamente valor agregado a sus servicios. Entonces, dentro de las reglas de juego, tiene que ver una delimitación de quiénes están habilitados. Todos las empresas, ok, está bien todos, o los que están, yo qué sé, el gerenciamiento medio, o los del board, o los que sean, ¿sí? Y en qué ámbito, o para qué cosas innovar. Entonces, establecer las reglas de juego también es un elemento que da seguridad a la persona que va a proponerlo, ¿no? Porque si sabe que si es amplio, bueno, vos podés proponer que se haga un sauna en la empresa, pero, y bueno, la empresa debería analizar esto. Pero si no se considera, vos decís, ¿para qué misión proponerse al final no se considera? Pero entonces, la empresa tiene que tener claro cuál es el foco de esta política de innovación que quiere desarrollar. El tercer punto tiene que ver con el tema del entorno, ¿sí? Que está relacionado con lo que dije al comienzo, es cuán vinculado está la empresa con el ecosistema, sean instrumentos como por ejemplo, incubadoras o aceleradoras o programas como las que dijimos al comienzo. O sea, en la medida, o universidades, en la medida que cuanto mayor sea el vínculo que tiene con el entorno, mayores probabilidades, obviamente, de generar ideas o mejores ideas. El tema de evaluar y priorizar, porque está bueno generar innovación, pero no se pueden desarrollar o poner en práctica o testear todas las empresas, todas las ideas. Entonces es clave priorizar las ideas, ¿sí? No tenemos una unidad como dije, la de esto de Google, que creo que se llama X o algo así, en la que se dedican a matar ideas, o sea, porque eso implica millones de dólares de presupuesto. Pero entonces es clave saber cuáles son los parámetros que vamos a utilizar para evaluar y jerarquizar esas ideas innovadoras. Y luego el tema que me parece sumamente importante, que lo menciona Andrés, es tener muy en claro la estrategia, lo que nosotros llamamos la estrategia de protección y explotación de los activos intangibles. ¿Qué significa esto? Que generar innovación, ¿sí? Y no tener en cuenta una estrategia de protección y de explotación de los activos intangibles es como gastar pólvora en chimango, se dice al menos en Uruguay, o es como, no sé, es casi inútil. Y sí es cierto que, tal como mencionó Andrés, que los instrumentos que en general tiene el sistema de propiedad intelectual está pensado más bien para los bienes, pero lo que no quiere decir esto que no existan instrumentos que sí podemos utilizar para aplicarlos a los servicios. Pero es clave, y hay una infinidad de errores cometidos por las empresas en este tipo de elementos. ¿Qué significa esto? Que vos, por ejemplo, generaste una idea, lo más simple, por ejemplo, generaste una idea de tu servicio, generaste una página web, y esa página web la pusiste, no sé, serviciosnovedosos.cl, formidable, pero tiene solo CL y por lo tanto esto vale solo para Chile. Entonces resulta ser que a alguien, a algún listo, se te ocurre comprar el dominio de .com y por lo tanto tú no podés utilizar esto a nivel global, sino solamente con el .s. O el tema de las marcas o lo que sea. Marcas sí podés registrar sin problemas, pero el sistema de propiedad intelectual en general es un sistema territorial y por lo tanto tenés que tener presente esta cosa. ¿Tengo que terminar o hay otra pregunta? Tenemos 3 minutos. ¡Ah, qué bueno! Bien, está bien. Entonces lo que era un desafío de esto me está quedando poco tiempo. Entonces, eso, como dije, de la innovación continua es un elemento clave. Y luego lo que me gustaría ya tener, para finalizar, es tener presente que hoy día la innovación es posible, se están dando en la práctica la deslocalización internacional de la innovación. ¿Qué significa esto? Que las empresas lo que están haciendo es deslocalizar procesos de innovación. En general, a veces se habla de que la deslocalización a nivel internacional sea en actividades de servicios de bajo valor agregado. Y en la práctica hoy día, muchas empresas están haciendo deslocalizando actividades de innovación, tanto contratando a un tercero
como abriendo en otro país una unidad de negocios para desde ese país poder generar innovación. Y el caso, por ejemplo, en Intel lo ha desarrollado en captive centers o empresas específicamente en Israel o a través de subcontrataciones en Rusia. Entonces, es interesante esto que el offshoring o outsourcing no es necesariamente de procesos básicos, sino también de actividades de innovación en la actualidad. Y ya para finalizar, lo que me gustaría decir, dos cosas. Lo primero es en relación a lo que vimos al inicio, es respecto a cómo generar un ecosistema de innovación. Y ahí hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Moretti, en el que hace un análisis de diferentes ámbitos a nivel geográfico, de cómo han generado estos ecosistemas de innovación y cuáles son las implicancias de estos ecosistemas de innovación a nivel social y a nivel económico. Tanto esas repercusiones que pueden ser a nivel de que tienen mayor nivel educativo, mayor nivel de ingresos, pero incluso mejor calidad de aire, menores niveles de contaminación ambiental, etc. El asunto está en que este autor, lo que a través de su estudio, lo que hace, lo que analiza, por ejemplo, es el Silicon Valley con otras regiones de Estados Unidos y de Europa, y lo que él identifica allí es que, por ejemplo, en el Silicon Valley o en aquellas regiones donde han generado un impacto positivo, se pueden generar o tiene un efecto multiplicador de 5. ¿Qué significa esto? Que por cada puesto de trabajo que se pueda crear en un ambiente de innovación, se van a crear 5 puestos de trabajo nuevos. 3 de estos puestos de trabajo son no especializados, como por ejemplo un peluquero, por ejemplo un carnicero, todas estas gentes que se crean a partir de compras que hace esta persona que ingresó nuevo en el sistema, y luego 2 profesionales, abogados, contadores, lo que sea. Entonces, lo que él dice es que, bueno, la mejor forma de generar precisamente empleo calificado tiene que ver con esto de generar o captar empresas innovadoras. El asunto está cómo hacerlo, ¿no? Porque el Silicon Valley es un elemento que creció de manera endógena y hay muchos otros países que han intentado copiar esto y se han invertido millones de dólares y resulta ser que no ha funcionado. Y él lo que señala como elemento clave es que si se quiere efectivamente generar este tipo de estrategias, lo que hay que hacer es un really big push, o sea, una política pública muy, muy agresiva para que esto pueda funcionar. Y ya ahora sí, para terminar, me gustaría comentar lo que ha dicho Tencent, es la principal empresa china, capaz que ustedes lo han conocido en el mundo de servicios globales, está presente en una gran cantidad de segmentos y es una empresa que está en videojuegos, fintech, etcétera, etcétera. También es una empresa que está muy, muy relevante a nivel global. Y el chairman de esta empresa lo que ha dicho es, y me pareció bastante interesante, es que en América, en Estados Unidos, cuando si alguien presenta una idea nueva en el mercado, lo más razonable es que en los próximos meses, ¿sí? Se genere una nueva oferta que viene a competir o literalmente a copiar esa idea, ¿sí? Y lo que sucede en China es que no pasan meses desde la creación de esa idea innovadora y que alguien te copia, sino que literalmente pasan horas, ¿sí? Y entonces lo que él señala es que las ideas en general en China, al menos según su visión, no son relevantes, sino es la puesta en práctica de estas ideas lo relevante. Entonces, con eso es lo que yo quiero invitarlos a que generen ideas innovadoras, pero sobre todo que la pongan en práctica, porque eso es lo que va a permitir que se mueva el sistema. Si no, simplemente van a ser meras declaraciones teóricas y para ello ya estamos nosotros con esto de las declaraciones teóricas. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Javier y Andrés, a los dos, por acompañarnos. Y bueno, con estas presentaciones vamos a dar por finalizado el curso y nos gustaría invitar para unas palabras de cierre y de agradecimiento a Carola Moreno. Carola es la coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Chile.
Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un gran saludo primero. Sé que ha sido una jornada muy intensa de trabajo, de estudio, de revisión de temas. Para nosotros, bueno, los servicios basados en conocimiento son actividades dinámicas, hay un potencial de crecimiento enorme, capacidad de atraer inversiones, de contribuir al desarrollo local, desarrollo regional. Para nosotros, en el fondo, hay un desempeño que nos lleva a desarrollar un modelo de crecimiento diferente, con valor agregado, con un valor social, además, a través del cual también uno puede motivar innovación, todo el impacto que eso tiene en productividad cuando eso está tan alto, digamos, en la agenda de esta administración y, bueno, de todas, digamos, desde que tenemos una productividad a la baja por tantos años. Así que apostar por capital humano talentoso siempre va a ser una política que rente en todo sentido, en sentido económico, en sentido humano. Entonces, un poco decirles que desde la perspectiva de diversificar nuestra matriz exportadora, el poder fomentar la exportación de servicios, para nosotros es un compromiso muy fuerte. Liderando el programa de exportación de servicios hemos tenido muchos desafíos al respecto, hemos contado con la colaboración de muchas instituciones, pero sin, digamos, el compromiso de la gente de querer aprender, involucrarse, participar, apoyar de sus distintas arenas, capacitarse. Es imposible, la verdad, hacer el cambio que se requiere, digamos, en esta matriz exportadora, como le llamamos. Poder en el fondo también hacer llegar, internacionalizar nuestros conocimientos, no solo, digamos, es bonito por posicionar a Chile, sino que nos abre a una posibilidad de crecimiento. Somos un país, digamos, con una capacidad de consumo baja. Estados Unidos es un país que tiene mercado para lo que a uno se le ocurra, digamos. No es nuestro caso, entonces poder acceder a mercado extranjero es una cosa muy relevante y prioritaria. Sofisticar nuestra matriz productiva, por otro lado, es una prioridad. Entonces, en ese sentido, destacar algunos programas de capital humano para la reactivación económica, talento digital. En conjunto con Sense y Corfo se han capacitado a casi 15.000 personas. Es una iniciativa con la que también estamos tratando de impulsar una medida dentro de lo que es la agenda de productividad del gobierno. Tenemos el programa Catálisis, de entrenamiento para jóvenes innovadores, se desarrolla en el Ministerio de CTCI. Con Investile se ha trabajado en la plataforma para atracción de nuevas inversiones extranjeras y el programa que les comentaba, Digital Talent App con talento digital, también forma parte de nuestra agenda. Así que a nombre del Ministerio, agradecerles a cada uno. Sé que fue un compromiso muy fuerte, hubo una gran convocatoria, una gran dedicación en términos de tiempo, de participación, de contribución, de también cierto debate, de llevarnos ideas para la casa también. Con excelentes expositores, tratamos de traspasar y transferir conocimientos, pero yo sé que también siempre las cosas son de dos lados, ¿cierto? También nosotros aprendemos en este intento de transferir conocimientos y que en el fondo transferir a ustedes también, quienes desde su rol como funcionarios públicos son actores clave para articular todo este crecimiento y darle más vitalidad a nuestra actividad económica. Así que, y además felicitarlos, como les digo, sé que fue un compromiso muy grande, estamos muy agradecidos y muy orgullosos de poder estar
liderando desde el programa y por supuesto con el apoyo incondicional del BID para que esto fuera un proceso muy exitoso. Así que muchas gracias a todos y felicitaciones. Muchas gracias, Carola. Y queríamos darle la palabra ahora a Ana Vasco, directora del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del BID. Adelante, Ana. Bueno, gracias Verónica, muy buenas tardes a todos y a todas. Quería ser muy breve, simplemente agradecer en primer lugar a las autoridades del Ministerio de Hacienda por habernos dado la oportunidad de coorganizar esta capacitación de manera conjunta, claramente, especialmente a Carola Moreno, muchísimas gracias. También, por supuesto, a Cristóbal Bocás y a Eliane Burdús por habernos apoyado durante todo este proceso. Agradecer también a Florencia Tademo, la representante del BID en Chile, por habernos acompañado. A todos los expositores, y especialmente en este caso a Andrés López y a Javier Peña Capobianco, quienes han participado en el día de hoy también por habernos brindado todo su conocimiento y su experiencia en este tema. Y por supuesto a todos los funcionarios y funcionarias, como mencionó Carola Moreno recién, sabemos que sus agendas son sumamente agitadas, así que valoramos especialmente su dedicación, su tiempo y su compromiso. Creo que quedó evidente durante todas estas sesiones, y Carola Moreno lo mencionó recién, los desafíos que tiene Chile, pero sobre todo las oportunidades que tiene Chile para producir y exportar más bienes y servicios basados en conocimiento, tanto directos como indirectos. Hay una gran oportunidad del país para ello, y sobre todo a apoyar, como mencionó ella, también las oportunidades que hay en el sentido de enfrentar desafíos vinculados, por ejemplo, con la ralentización del crecimiento económico, de la pobreza que estamos viendo tanto en Chile, que sucede, pero por supuesto también en todos los países de la región. Así que hay una oportunidad central para ello. Nosotros desde el INTAL, del sector de integración y comercio del BID, venimos trabajando ya hace un tiempo en acompañar a los países en el fortalecimiento de sus capacidades y en el desarrollo de conocimiento sobre este sector que creemos que es tan importante para la región, y hay tantas oportunidades. Publicamos recientemente nuestra revista insignia, la revista de integración y comercio dedicada al sector de servicios basados en conocimiento, y a partir del cual hicimos un llamado a propuestas de investigación sobre este tema, y fueron desarrollados 6 papers que se encuentran en esta revista. Y también trabajamos en este tipo de capacitaciones. El año pasado colaboramos con el gobierno de Ecuador, organizamos junto al gobierno de Ecuador y de República Dominicana un curso también sobre oportunidades, tanto en la producción como en la exportación de servicios basados en conocimiento, y ahora pronto vamos a desarrollar también una profundización de este curso para incrementar los conocimientos sobre este sector tan importante en también República Dominicana. También acompañamos al sector de integración en comercio en el diseño de operaciones de préstamo, y por ejemplo ahora estamos por aprobar una operación de préstamo en Argentina de $35 millones, que lo que busca es incrementar las exportaciones en la economía del conocimiento. Así que muy entusiasmados de poder aportar, y como decía Carola recién, transferir conocimiento que creemos que es tan importante para poder fortalecer este sector en América Latina y el Caribe. Así que dicho esto, nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas. Esperamos que realmente el curso haya cumplido sus expectativas. Estamos a disposición por cualquier sugerencia, pregunta, recomendación que puedan hacernos también, por supuesto. Y ahora entonces vamos a escuchar unas palabras de cierre a cargo de Florencia Tademo, representante del BID en Chile. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos finalizando el programa de capacitación sobre exportación de servicios basados en el conocimiento para funcionarios del gobierno chileno. Y antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación y compromiso durante estas 8 sesiones de trabajo. Así como también agradecer a los especialistas que participaron en las diferentes exposiciones. También, muy especialmente, agradecer al Gobierno de Chile, en particular al Ministerio de Hacienda, que junto con el INTAL hicieron posible este curso.
Como se vio a lo largo del taller, los servicios basados en conocimiento representan una enorme oportunidad para llevar a cabo un proceso de transformación y diversificación productiva no solo en Chile, sino también en la región de América Latina y el Caribe en su conjunto. Es un sector que contribuye al incremento de las exportaciones, pero también es una potencial fuente de ganancias de productividad para toda la economía. Resulta relevante apostar por los servicios basados en conocimiento. Se trata de servicios cuya fuente de generación de valor es el conocimiento, a partir tanto de la utilización de capital humano calificado como de tecnología y procesos modernos. Existe consenso sobre las grandes posibilidades que países como Chile tienen para incrementar las exportaciones de alto valor agregado que contribuyan a la sofisticación de la matriz productiva, al contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo del sector, estabilidad económica y política, uso horario similar al de Estados Unidos y una amplia apertura comercial. Además, el país es reconocido por su favorable clima de negocios. Ocupa la posición 56 en el ranking Doing Business a nivel global, la posición 3 en Sudamérica, así como niveles de seguridad jurídica y transparencia superiores al promedio regional. Chile, al igual que México y Perú, es un exportador indirecto de servicios basados en conocimiento. Esto quiere decir que la relevancia de los servicios radica en que se encuentran embebidos en las exportaciones de otros sectores económicos. Y dichas ventas externas se materializan fundamentalmente a través de productos de la minería y metales básicos. La participación de Chile en las exportaciones regionales de servicios basados en conocimiento se ha mantenido estable desde 2008. Con un 6,7% de participación, se ubica en el cuarto puesto luego de Brasil, Argentina y Costa Rica. Existen desafíos para el fortalecimiento de este tipo de servicios. Entre ellos aparece el de la formación e inclusión laboral, así como el de la creación de nuevas competencias y habilidades adaptadas al rápido ritmo de cambio tecnológico que caracteriza a la mayoría de estos sectores. El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido pionero en el impulso de los servicios basados en conocimiento y del trabajo en conjunto con diferentes países y subregiones de América Latina y el Caribe para contribuir a un mayor conocimiento del sector y a la generación y o ampliación de capacidades domésticas, apoyando programas de educación para el desarrollo de habilidades específicas y la promoción de las inversiones y las exportaciones en diferentes sectores de los servicios basados en conocimiento, entre otras iniciativas. Asimismo, como institución y en particular desde la representación del BID en Chile, buscamos generar espacios para articular y vincular a la academia especializada en estos temas con diversos agentes económicos y sociales vinculados a los servicios basados en conocimiento, a fin de fortalecer el dinamismo y la innovación dentro del sector. Ejemplo de esto es la aprobación en el país de una operación de préstamo cuyo objetivo es contribuir al desarrollo del sector de servicios globales de exportación a partir del aumento de las exportaciones y la inversión extranjera directa en dicho sector. También a partir de la mejora de las capacidades de los recursos humanos y el incremento del nivel de empleo. Y por último, a través del fortalecimiento del ecosistema sectorial. El taller que estamos finalizando hoy representa también un claro ejemplo de este esfuerzo y trabajo conjunto. Aún queda un largo camino por recorrer y esperamos seguir profundizando el debate y trabajando con el gobierno chileno para potenciar el sector y promover la integración económica chilena en las cadenas globales y regionales de valor. Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por participar en el taller.